Los antiguos griegos pensaban que solo un dios podía arrojar a las personas al suelo, privarlas de sus sentidos, producirles convulsiones y llevarlas nuevamente a la vida, aparentemente muy poco afectadas. La creencia de que fuesen dioses quienes provocasen los ataques conllevó a que fuese considerado un fenómeno sobrenatural, lo que le otorgó la denominación de enfermedad divina o sagrada. Acompáñame en esta edición de Cerebro a la Vida, donde procuraré contarte algo más sobre la epilepsia. Soy Dr. Mime. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central en la que la actividad cerebral normal se altera, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamiento y sensaciones inusuales, y a veces pérdida de la conciencia. Cualquier persona puede padecer epilepsia. La epilepsia afecta tanto a hombres como a mujeres de todas las razas, grupos étnicos y edades. Se diferencia de una simple convulsión en que esta es un hecho aislado o repetido pocas veces, mientras que al aumentar en frecuencia e intensidad ya llega a conformar epilepsia. Cuando esta epilepsia no puede controlarse con el tratamiento y las crisis son muy repetitivas, hablamos de epilepsia refractaria. Los síntomas de las convulsiones pueden variar mucho. Algunas personas con epilepsia simplemente permanecen con la mirada fija por algunos segundos durante una convulsión, mientras que otras mueven rápidamente brazos o piernas. Tener una sola convulsión no significa que se tenga epilepsia. Normalmente es necesario que ocurran al menos 2 convulsiones sin un desencadenante conocido y con una diferencia de al menos 24 horas para tener el diagnóstico franco de epilepsia. Dado que la epilepsia se debe a la actividad anormal en el cerebro, las convulsiones pueden afectar cualquier proceso coordinado por este órgano. Estos son algunos de los signos y síntomas de las convulsiones: confusión temporal, episodios de ausencias, rigidez en los músculos, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, pérdida del conocimiento o la conciencia, síntomas psicológicos como miedo, ansiedad o déjà vu. Estos síntomas varían según el tipo de convulsión. En la mayoría de los casos, una persona con epilepsia tiende a tener el mismo tipo de convulsión en cada episodio, de modo que los síntomas serán similares entre un episodio y otro. Generalmente los médicos califican a las convulsiones como focales o generalizadas, en función de cómo y dónde comienza la actividad cerebral anormal. Las convulsiones que aparentemente se producen a causa de la actividad anormal en una sola parte del cerebro se denominan convulsiones localizadas. Pueden involucrar o no a la pérdida del conocimiento. Los síntomas de las convulsiones localizadas pueden confundirse con otros trastornos neurológicos como la migraña, la narcolepsia o enfermedades mentales. Se deben hacer análisis y pruebas diagnósticas minuciosas para distinguir la epilepsia de otros trastornos. Las convulsiones que aparentemente se producen en todas las áreas del cerebro se denominan crisis generalizadas. Hay 6 tipos de crisis generalizadas. La crisis de ausencia, que suele ocurrir en niños y se caracteriza por episodios de mirada fija en el espacio con o sin movimientos corporales sutiles como el parpadeo de ojos o chasquido de labios, durando solamente entre 5 y 10 segundos. Pueden ocurrir en grupo con una frecuencia de hasta 100 veces al día y causar una pérdida breve de la conciencia. Las crisis tónicas generalizadas, que causan rigidez muscular y pueden afectar el conocimiento. Las crisis generalizadas atónicas o convulsiones de caída, que causan pérdida del control muscular y que, debido a que afectan más que nada a las piernas, pueden provocar caídas o colapsos repentinos. Las crisis generalizadas crónicas, que se asocian con movimientos musculares repetitivos y rítmicos espasmódicos. Las crisis mioclónicas, que aparecen con movimientos espasmódicos breves, repentinos o sacudidas. Y por último, las crisis tónico-clónicas generalizadas, que son el tipo más intenso de crisis epiléptica, que pueden causar pérdida abrupta del conocimiento y rigidez, espasmos y sacudidas del cuerpo, e incluso a veces pueden causar pérdida del control de vejiga o mordeduras de la lengua. Se debe buscar ayuda médica inmediata cuando la convulsión dura más de 5 minutos, la respiración o el conocimiento no retornan una vez que finaliza la convulsión, se produce una segunda convulsión de inmediato, hay fiebre alta, hay embarazo, hay diabetes, se han sufrido lesiones durante la convulsión o si persisten las convulsiones a pesar de estar tomando los medicamentos anticonvulsivantes. Para el diagnóstico se debe realizar un buen examen clínico y neurológico
estudios de imágenes cerebrales como tomografía y resonancia magnética y un electroencefalograma. El tratamiento involucra medicamentos prescritos por médicos especialistas, cannabis medicinal, soluciones quirúrgicas para pacientes elegidos para ello, no a todos, y procedimientos diversos según el tipo de epilepsia y el paciente, como por ejemplo la estimulación del nervio vago, la dieta cetogénica, la estimulación cerebral profunda y la neuroestimulación selectiva. Son tratamientos prometedores la estimulación magnética transcraneal, la estimulación continua de la zona epileptógena, la cirugía mínimamente invasiva y la estimulación del nervio trigémino. No me quiero despedir sin recordar que la principal causa de las crisis convulsivas en niños es la convulsión febril, es decir, la causada por fiebre alta. Sin embargo, no es común que convulsiones febriles desencadenen epilepsias posteriores. Espero les haya servido y queden atentos a próximos capítulos. Soy Dr. Mime y esto fue Cerebra la Vida.